buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa la hora que esté disfrutando de este contenido, lo que sí sabemos es que va a ser muy edificante para usted. En el día de hoy le vamos a estar hablando de inversión inmobiliaria sin riesgo. Y para eso tenemos a la experta con nosotros aquí, Nairobi Montero. ¿Cómo te sientes, Nairobi? Hola, buenas tardes, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Nada, también tenemos aquí a Carlos Francisco Severino de No Riesgo, nos va a estar apoyando, ¿verdad? Y el doctor Sebastián otra vez con nosotros. Muchas un placer gracias. Igual tenerte otra vez por acá. Gracias por tenerme por aquí. Bueno, antes que nada, Nairobi, quisiéramos más o menos saber cuáles son estos elementos que no deben faltar en un contrato de alquiler o en un contrato de venta de un inmueble. Bien, buenas tardes nuevamente. Bueno, las personas suelen tomarse el contrato como algo sin mucha importancia. Claro, las personas que no tienen el conocimiento legal. Pero yo quiero decirle a esta audiencia que el contrato es lo más importante cuando uno está cerrando un negocio. Sea que se refiera a un alquiler, que es más sencillo, y bueno, tenemos también el de venta, que es cuando vendemos un inmueble. Entonces, esos elementos, me gustaría primero iniciar definiendo lo que es un contrato, ¿no? Para que nuestra audiencia se edifique. Un pequeño paréntesis, entonces, si voy a hacer una inversión inmobiliaria sin riesgo, si está usted como abogada en un caso, lo primero que se va a enfocar en ese contrato que usted va a hablar ahora. En la revisión de ese Luego contrato. que él, por ejemplo, que ese agente inmobiliario que tuvo con nosotros aquí, Mariano, le pasa a usted como abogada, ya el cliente está decidido, va a comprar, entonces ahí procede, ¿verdad? Y quiero añadir que el contrato es una herramienta de mitigación de riesgos. Ok. Exacto. Así es, En porque realidad, es una realidad. es una realidad porque entendemos, nosotros que somos abogados, el contrato es el acuerdo escrito o verbal, muchas veces, en la que las partes se obligan a dar, hacer o no hacer. ¿Qué significa esto? Que ahí es donde va a quedar estipulado todo lo relativo al negocio. Entonces, el contrato, sea de la naturaleza que sea, inicia con los datos de la parte contratante. Excelente. En el caso del contrato de venta, hay que tener mucho cuidado porque hay una serie de elementos que no deben faltar en ese contrato. Iniciando con las generales de las partes, a saber su nombre completo, apellido, su cédula, el domicilio, que es muy importante, y el estado civil. Porque cuando nosotros como abogados o una persona normal somete una transferencia inmobiliaria, omitir el estado civil de una de las personas es fatal en razón de que estamos hablando de la compra de un inmueble. Entonces, si yo estoy casada y yo adquiero un inmueble, ese inmueble pasa a ser también de mi cónyuge. Claro, y más si están casados bajo la comunidad, ¿verdad? Exactamente. Por igual si lo voy a vender, yo necesito la autorización de mi cónyuge para yo poder manifestado en el mismo contrato, me imagino. Exactamente, porque incluso el título, cuando hay una copropiedad, tiene el nombre de los dos. No, de hecho, si no firman ambos, no tiene validez. Exactamente. Se puede probar que realmente están casados. O sea, es un asunto tan serio que no es tan vago el hecho de tener que ir a buscar un copy-paste como generalmente la gente hace por quererse ahorrar el dinero de no pagar a un abogado por el tema del riesgo y abaratar costos legales y pretenden mejor ir buscar un copy-paste de un contrato de un colega amigo o de un amigo abogado. Lo menos riesgoso sería siempre contratar a un abogado, por más sencillo que sea el contrato, que lo haga un abogado. Se montan en un contrato genérico, como dicen, exacto, doctor. Un contrato de miscelánea. Exacto. Y entonces lo que van es a sustituir nombre por nombre. Sí. Entonces se le queda al que fue casado, el anterior, en el modelo que usó, que entonces ya empiezan las correcciones, las devoluciones por parte del registro inmobiliario, que es donde uno somete la transferencia. Entonces, también deben tomar en cuenta que si es una empresa que está comprando, está vendiendo, que la persona firmante esté realmente autorizada a firmar, que sea un gerente y que legalmente por asamblea esté facultado para firmar, porque entonces el contrato es nulo. Recuerden que quien vende es el dueño. Y sí, por más sencillo que uno lo escuche eso, mucha gente sin ser dueña quiere vender. Y es así, porque muchas veces he visto en casos que en el estatuto dice que el gerente tiene potestad para firmar y contratar ante terceros, pero muchas veces también veo que piden asambleas aparte
igual como en la banca, con las aperturas de cuenta y demás. Es Te dice, correcto. hazme una asamblea donde me autorice esa persona a contratar ante la inmobiliaria tal o el señor tal, más reciente de hecho, como para cubrirse y ver que esa potestad pues quede marcada ahí para firma. Exacto. Bien, luego de uno establecer cuáles son las partes contratantes, viene el objeto, que es lo más importante en el contrato. Ahí es donde uno describe, por ejemplo, cuando es un alquiler, se describe el inmueble, número de habitaciones y ese tipo de cosas. Ahora bien, cuando estamos hablando de una venta, la descripción que va ahí en el objeto es lo que dice el título. Licenciada, excúseme, ¿qué es un objeto? El objeto... Importante. Así es. Importante. Excelente, doctor. Gracias. Y más para los jóvenes Sí, de Aprendo claro, Derecho, ¿verdad? Que están por claro, acá sí, con sí. nosotros. Yo Bien. tomé mucha lucha con ese concepto en la universidad. Sí, porque... Por eso le hago la pregunta, porque tal vez pueda ser la posición de otras personas que no estén viendo en el programa. Exactamente, mira, el objeto es parte fundamental del contrato, porque es lo que te lleva a ti a contratar. El inmueble es el objeto de la venta, Bien. el objeto del alquiler. El contrato se está haciendo por eso, es la razón de ser del negocio. Ese es el objeto. Entonces, no sé si... Respondió su pregunta. Sí, claro que sí. Dice, en mi término de riesgo sería el acuerdo entre las partes. Sí, el acuerdo entre las partes, que nace de la voluntad, que es uno de los requisitos principales para tu contratar. Y una pregunta, que en estos días pues me topé con un caso, más en el tema de la inmobiliaria. Saludo a Mariano Gómez, que estuvo por acá con nosotros. ¿Cómo se depura legalmente un inquilino o una persona que va a comprar? Porque veo que muchas veces nos solicitan la depuración en los alquileres, pero también veo que en la venta se está haciendo. ¿Me podría tocar un poquito sobre ese tema? Bien, perfecto. Nosotros ya en la inmobiliaria tenemos un formulario que uno se lo da al cliente cuando ya está presto a rentar o alquilar. Ahí en ese formulario uno recaba informaciones del cliente que te van a permitir a ti hacer una investigación acerca de ese cliente. Cuando es un alquiler, se investiga al inquilino. Ahora, cuando es una venta, se investiga el inmueble. Okay. ¿Cómo tú vas a investigar al inquilino? O sea, que se depura el inmueble también. Sí, los O inmuebles sea, se que depuran. ustedes hacen unos hallazgos. ¿Qué hallazgos ustedes buscan? O sea, ¿qué levantamiento ustedes buscan en ese inmueble? Bueno, con esos formularios de levantamiento, lo que se busca es ver el cumplimiento financiero de la persona a través de lo que es el data crédito. Le pedimos también lo que es una carta de trabajo, porque cualquier persona puede tener dinero para pagar unos depósitos, pero hay que ver el cumplimiento que tiene esa persona. Y uno como asesor o como abogado, tienes que buscarle el inquilino idóneo a ese propietario. Tú no puedes meter a cualquiera en ese inmueble. Ya en relación a lo que tiene que ver con la venta, ya es más serio. Hay 3 cosas que tú no te puedes pasar por alto cuando tú vas a hacer una Eso me venta. gustaría que usted nos aclarara. O sea, cómo es el proceso. Ya usted explicó el proceso de depuración Del individuo. Ahora, ¿cómo yo depuro el inmueble, objeto, ya sea de la renta o de la venta? Es correcto, mira. Cuando uno va a depurar el inmueble, los inmuebles son como las personas, es lo primero que quiero establecer. Los inmuebles tienen una vida, tienen un acta de nacimiento que es el título. En ese título es que está sentado toda la vida de ese inmueble, desde que nace hasta toda la Desde el transferencia que saneamiento, desde tiene, todo. exactamente, hipoteca. ¿Cómo tú vas a saber qué cosas tiene anotado en ese inmueble? A través del estado jurídico. Eso es una certificación que te emite el registro inmobiliario, que yo le digo el data crédito del inmueble, porque eso es realmente. Ahí te dice quién tiene el derecho de propiedad, que es lo que te va a permitir a ti saber si la persona que se está diciendo que es dueña de ese inmueble realmente lo es. Si tiene cargas y hipoteca, gravamen, validación. exacto, porque hay personas, ay, sí, mira, yo estoy vendiendo este inmueble, pero cuando tú haces la investigación, te encuentras con que el inmueble tiene 2 hipotecas y una serie de... Y a veces no solo la hipoteca, también viene la hipoteca judicial, porque por ejemplo, si ese propietario tiene una deuda que firmó un pagaré en un momento determinado y falló, Sí. doctor, usted sabe que le inscriben su hipoteca Su judicial. hipoteca, sí, ha pasado. Con un pagaré notarial y demás. Exactamente, ¿no? Y que el registro de título es como los bancos.
todo lo que llega allá a oposición, ellos, Lo para el asientan proceso ahí. del levantamiento de eso que se está notificando, se debe hacer un procedimiento ordinario judicial para el levantamiento. Eso no se quita. Sí, no, y así la por banca así. con eso. Y quería preguntar también, ¿cuál es la institución donde yo puedo solicitar el estatus jurídico de inmueble? ¿Qué yo debo de llevar? Bien, bueno, para solicitar el estado jurídico uno hace una instancia no es más que una comunicación en la que uno pone sus datos como solicitante y le dice al registro inmobiliario, mira, yo quiero un estado jurídico de este inmueble. Entonces, en dicha instancia van los datos de usted como solicitante y los datos del inmueble del que usted está pidiendo el estado jurídico, junto a una copia del título y también un impuesto de 1,000 pesos. Incluso la jurisdicción inmobiliaria ahora mismo tiene una aplicación que usted no tiene ni siquiera que moverse de su casa para usted solicitarlo. Usted lo sube todo. O sea, que eso lo puede solicitar cualquier persona. Okay. Sí, O sea, es una información pública que Sí, cualquier por persona el lo puede principio solicitar. de publicidad establecido en la ley de registro inmobiliario es público. No se le puede negar a nadie esa información. Y una pregunta, creo que eso lo hablamos con Mariano también. Tengo muy fresco esa grabación ahí, porque sé que parte de la depuración del inmueble también tiene que ver con el IPI. Sí, claro. El IPI tiene que ver parte de esa depuración. Así es, ya lo habíamos hablado anteriormente, pero sí, el IPI hace parte de esa depuración porque sabemos que hay una carga tributaria ahí, que es el impuesto al patrimonio inmobiliario, y eso también acumula deudas. Que esas son las dos certificaciones por excelencia antes de comprar un inmueble, ¿verdad? Es correcto. IPI y carga y gravamen o estado jurídico del inmueble. Así es. ¿Qué riesgo puede tener una persona al no seguir estos pasos directamente que usted está explicando? O sea, ¿tiene algún tipo de riesgo que la propiedad que está comprando no sea real? ¿O qué posición tiene realmente? Por supuesto que sí, porque Pedro me puede decir, yo soy dueño de la Torre Carney, pero ¿dónde está el título que lo avala él como propietario? Eso se da mucho en de los eso? campos, en los Sí, pueblos se da las mucho eso. Las estafas están a la orden del día y es por eso, porque la gente queda en la buena fe, lamentablemente. Todavía se creen eso. Pero cuando usted va a comprar, esas son dos cosas elementales que usted no se la puede pasar por alto. De hecho, eso es parte de... Bueno, doctor, sí. Sí, una pregunta. Para el tema del riesgo, ¿cuál es el tiempo de vigencia de la certificación de estado jurídico? Porque hablamos ahorita de una potencial inscripción de una hipoteca o de una oposición X al inmueble que si yo solicito un ejemplo, retiro mi certificado de estatus jurídico de inmueble ahora, hoy, y de repente esta mañana o mañana temprano ponen una oposición, Eso puede pasar. ¿cuál es el tiempo de vigencia de esa certificación? Esas certificaciones tienen una vigencia de 15 días y es precisamente por lo que usted está estableciendo, porque el tiempo... la jurisdicción inmobiliaria, desde que tú depositas un documento, ellos registran ahí esa hipoteca Mira, inmediatamente. usted me acaba de enseñar algo a mí ahora mismo, porque recuerda que tuvimos una discusión una vez, o bueno, en buena fe, ¿verdad? En la oficina, donde decíamos que cuando le piden lo que se llama no antecedentes penales a una persona, dijimos, sí. se vence, no se vence, y yo te decía, no, eso es la percepción de, en este caso, el empleador o la compañía que te lo... Porque no tiene un plazo. Yo juraba hasta el día de hoy que no había un plazo porque tú me puedes dar un estado jurídico del inmueble hoy, pero yo puedo inscribir una hipoteca mañana. Claro. O sea que eso va a depender va a depender de que las partes no se la quieran jugar en buen dominicano, no darte un plazo de tantos días, porque en cualquier momento viene esa hipoteca, viene esa inscripción, viene esa anotación. Así es. Y en la mención que se hizo del certificado de título y constancia y la constancia anotada, ¿en qué estriba realmente la diferenciación de ambos? O sea, como yo como cliente normal quiero comprar mi apartamento, yo quiero saber cuál es la diferencia. Buena pregunta. Bien, sí, excelente pregunta. Realmente es muy importante conocer la diferencia sobre estos dos documentos. Ambos avalan un derecho de propiedad, eso es lo que tienen en común estos dos documentos, pero son muy distintos. Uno es azul y uno es rojo. Tan sencillo como eso. Así que dicen los clientes, no, porque yo tengo el azul. El azul. Y el mamey. El mamey, el verde. ¿Y cuál es que tiene el banco? El banco tiene el de acreedor. Una pregunta, ¿cuál es el más importante? Muy buena.
Bueno, El azul. El azul. Porque la constancia anotada ya te voy a explicar ahora, pero Ok. es mejor tener un título definitivo ya, deslindado y todo, porque la constancia anotada tiene estos requisitos, estas características. así es. Hay aspectos característicos que tiene cada una que otra no lo tiene. Por ejemplo, ambas tienen su nombre, porque cuando tú estás frente a un certificado, aparte de que el color te permite establecer la diferencia, también lo dice certificado de título y dice constancia anotada. Pero el certificado de título, como dijo Pedro, es un documento que avala el derecho de propiedad previamente individualizado. El inmueble que tiene un certificado de título es porque ya fue deslindado, porque está georreferenciado, porque tiene su matrícula. En cambio, la constancia anotada adolece de todo eso, porque la constancia anotada, para poner un ejemplo, tú tienes una constancia anotada de ese espacio y tú tienes ese inmueble en comunidad con otros. Pero vamos a hacerlo más fácil, disculpe la indiscreción. Usted tiene una constancia anotada de su terreno en Constanza. Eso es así. Porque Entonces, usted tiene, todavía no está deslindado. Usted en esa parcela tiene una porción que no se sabe cuál es. Cuando usted vaya y haga los Eso es lo que requisitos, se le llama popularmente el título madre. podría ser un título Sí, madre. una eso es lo constancia que- el madre. título título madre madre, porque la es en finca, comunidad. Podría ser. Exacto. Están todos ahí revueltos. Eso En es así. cambio, ya cuando tú tienes un certificado de título, es tuyo. Tú tienes O sea, se un individualiza. individualizado totalmente. Así es. Exacto. Bueno, pues yo pienso que estamos más que claros en el día de hoy de cuáles serían estas, o hacer esta inversión inmobiliaria sin ningún tipo de riesgo. Doctor, ¿le quedó alguna duda? Bueno, no, la doctora aclaró todo. Yo lo que Gracias. sí pudiera dejar sobre el tapete es que por todas las complejidades que hemos manejado ahora mismo en el panel, yo lo que creo que la mejor prevención de riesgo es que ya sea que usted venda o sea que usted compre, busque un abogado asesor. que lo asesore en materia inmobiliaria. Vamos a porque- dejar su numerito aquí, sus redes sociales. Sí. Miren, No hay problema. en matriz de riesgo yo veo también bien importante, realmente alguien puede perder todo su capital, Claro. puede perder sus ahorros, puede costarle hasta su matrimonio, Bien. puede Claro que costarle sí. en Una mala factor de inversión, riesgo. claro. Sí, Eso, es puede- lo más, eso creo que es lo más, sí, lo es más uno de los importante. riesgos más altos. El más alto es ese. Yo lo veo realmente como un riesgo adverso, o sea, tú no tener el acompañamiento o la consultoría adecuada en un proceso como eso, porque veo los 3 paneles de riesgo. Veo el riesgo financiero, veo el operacional de tu familia y veo el organizacional de tu propia familia también que te puede afectar. Así que realmente yo entiendo que contar con un experto en esta área puede ayudar mucho a quien esté comprando para comprar sin riesgo. Bueno, doctora, de Así todos es. modos, vamos a dejar sus redes sociales por ahí y cualquier inquietud, pues, le Bien. estarían contactando vía DM, ¿verdad? O parte de la comunidad Aprendo Derecho, que usted es una de las líderes por Síganos, allá. síganos. Para que estén empapados en todo momento y pregunten lo que quieran por ahí, que les vamos a asistir. Bien, gracias. Y recordarle a toda la comunidad de No Riesgo que la prevención de riesgos es una decisión inteligente. Bendiciones. Te invito a suscribirte a tu canal de YouTube No Riesgo. Dale like a nuestros contenidos y comparte los episodios en todas las plataformas digitales. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn, Twitter, como @NoRiesgo y nuestro segmento @Aprendo Derecho, para que nos apoyes en este proyecto que es de todos ustedes, especialmente del sector seguro, abogados, estudiantes de derecho y todos los que quieran disfrutar de los temas que estaremos compartiendo. Bendiciones.